Bueno, ya tenemos listo a nuestro ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, quien nos acompañará con su tema, la misión del empleo y el papel de la comisión tripartita. Tenemos algunos inconvenientes con el video, pero dentro de esta virtualidad nos permite tener perfectamente su audio, lo escuchamos y lo más importante es toda la temática que usted tiene para contarnos en el día de hoy, ministro. Bienvenido. Bueno, primero que todo, saludar a la gente de la OSD, a Lucía Cusmano, a Vinicius, que lo acabé de escuchar muy bien, y a todos los funcionarios del Gobierno Nacional, a la Junta Directiva de ACOPI y todos los delegados de las pequeñas y medianas empresas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos todos, representantes de la academia, amigos de los medios de comunicación y todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, para el Ministerio de Trabajo es muy importante esta exposición porque nosotros hemos venido trabajando en algo muy importante que Vinicius de alguna manera lo inició. En Colombia, cuando se inició esta pandemia, estábamos en una situación muy compleja, muy delicada. Por eso es muy bueno recordar algunos números en el mercado laboral que estamos viviendo el día de hoy. Adelante, por favor. Nosotros miremos rápidamente qué está ocurriendo en Colombia con el mercado laboral. La población de edad de trabajar se mantiene con el 80.7%. La tasa global de participación ha aumentado desde abril del 2020. El abril fue el pico más fuerte que tuvo la pandemia en Colombia. Volvemos a los niveles de tasa de participación del 60.1%. La tasa de ocupación volvió a crecer. En septiembre estamos en 50.6%. La tasa de desempleo, que ya todos han conocido por todos los diferentes medios de comunicación, en abril fue el pico fuerte, el 19.8%, luego en mayo 21.4%, se mantuvo, pero ya en septiembre empezó a disminuir muy fuertemente, llegando al 15.8%. La población de edad de trabajadores se mantiene, 39 millones de personas. La población económicamente activa se había perdido en abril, llegamos a tener 20 millones de personas, habíamos bajado casi a 5 millones de personas, hoy volvemos a tener niveles interesantes, 24, hemos recuperado entre 3, 4 millones de empleos y demás. Los ocupados de 16 millones, volvimos a recuperar a 20 millones 232, eso es muy importante porque significa que vamos avanzando. Pero ahí en los ocupados es donde quiero mirar el siguiente cuadro de los cotizantes a pensión. En Colombia tenemos 20 millones de personas más o menos ocupados, pero cuando miramos qué porcentaje o qué cantidad de personas son cotizantes a pensión, dependientes e independientes, o sea, lo que comúnmente se denomina informales, nosotros encontramos unas cifras que verdaderamente muy complejas. Nosotros hoy tenemos si sumamos dependientes, independientes, en septiembre, por ejemplo, en agosto, teníamos 9.303.000 personas. En septiembre, el PILA nos estaba mostrando 9.351.000 personas. Este valor sube porque son las cotizaciones que duran más o menos un mes aportando al sistema de seguridad social. Vamos en 9.351.000. Esto significa que hemos venido avanzando. La caída fue cerca de 700.000 personas dejaron un puesto de trabajo formal. Y de igual manera, la informalidad, cuando uno compara 20.353.000 con 9.351.000, significa que el 55% de lo que nosotros conocemos es informalidad. El 46% está dentro del sistema formal. Ese es uno de los puntos más fuertes que nosotros estamos viviendo, y lo decía Vinicius, lo está viviendo Latinoamérica y el mundo entero. En Colombia se siente mucho más en el sector rural, porque el sector rural es el más débil y es en el cual la informalidad pues brilla, es muy fuerte esa situación. Eso quería yo comentar en esta primera parte, el porqué de una situación. Hagamos otro análisis en la siguiente presentación. Recordar que los ocupados por el sector económico, las disminuciones, todas las cifras, todo el mundo las conoce. Los más afectados han sido comercio y reparación de vehículos,
el alojamiento y todo lo que tiene que ver con gastronomía, pues muy fuerte, casi 448.000 empleos perdidos y actividades que están totalmente paralizadas, como son artísticos, entretenimiento, recreación. Hasta ahora se está hablando de una reactivación en esos sectores, pero muy lentamente. La administración pública, educación, salud y demás también tuvieron pérdida de empleo. Las industrias manufactureras también lo perdieron, o sea, todo en general. Escasamente 2, 3 actividades han venido manteniendo, manteniendo su actividad permanente. Avancemos la página siguiente, donde tenemos la necesidad de una misión de empleo. ¿Por qué aparece esto? La necesidad de una misión de empleo, en primer lugar, miremos qué ha venido pasando. Si nosotros analizamos con estas cifras, esas pequeñas cifras que acabo de entregar y que todo el mundo conoce en Colombia, el deterioro por efecto del choque del COVID es innegable, ahí está, y de alguna manera eso nos obliga a replantear qué vamos a hacer con la pérdida del empleo formal. Todos los técnicos dicen que la pérdida del empleo formal, recuperar un empleo formal es lo más complejo y las debilidades más grandes se sienten en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, ese deterioro se sintió muy fuerte en esta época de pandemia y por lo tanto nos toca pensar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos un fenómeno que Colombia hace 3, 4, 5 años se ha venido acrecentando en Colombia. El fenómeno de la inmigración. El Ministerio de Trabajo ha hecho un esfuerzo enorme para, de alguna manera, legalizar puestos de trabajo de personas inmigrantes. Hemos entregado cerca de 100.000 autorizaciones, a pesar de la pandemia, se han entregado para que sean trabajadores formales, pero sin embargo las cifras de la parte de inmigración con el sector venezolano, los hermanos venezolanos, es muy fuerte. Estamos hablando de más de 1.300.000 personas y a raíz de la pandemia fueron y volvieron y están regresando. Colombia tiene que asimilar esas personas dentro de su mercado laboral. Eso no lo podemos quitar y están ahí. Muchos, acabo de decir, hemos autorizado que cerca de 100.000 puestos de trabajo formales y demás, pero el resto es de carácter informal. En toda la población, en todos los municipios de Colombia se ve ese fenómeno. De otro lado, tenemos que mirar la estructura de todo lo que tiene que ver con nuestras formas de contratación en Colombia. Hay que revisarlas. Esto significa cambios en esa estructuración, no en contra de los trabajadores. Y ahí es importante todo lo que tiene que ver con el diálogo social, el diálogo tripartito, porque al final, como decía Vinicius, esto no se puede realizar solamente de un sector. Tenemos que hacerlo en ese sentido. Cuando hablamos de estructuras laborales que hoy tenemos en Colombia, con el tema de la virtualidad, con todo lo que se ha venido haciendo del teletrabajo, del trabajo en casa, ha obligado a pensar en otras formas. Ya hemos venido avanzando en el Congreso de la República, se inició el trámite de nuestro proyecto de ley de trabajo en casa, con la cual empezamos a dar soluciones. Por ejemplo, la figura de la alternancia. Esto significa que los trabajadores hoy pueden estar 2, 3 días en su casa, el resto lo pueden hacer presencialmente. Esto ha ayudado de alguna manera a que miremos otras formas de cómo se realizan las actividades económicas, cómo se realizan las actividades laborales. Y de otro lado, las intervenciones públicas por parte del Estado colombiano frente al mercado laboral han sido pocas y demasiado, digamos, tímidas, digámoslo así. Pero hoy vemos en el Congreso de la República más de 106 iniciativas parlamentarias, unas que tienen que ver con temas de incentivos laborales, de lo que tiene que ver con brechas entre jóvenes y mujeres, pero ese tipo de situaciones, todas, cada una sueltas, tenemos que unificarlas y ponerlas en una plataforma que sea viable hacia futuro. Por eso nace, adelante por favor, por eso nace nuestra misión de empleo, pero quisiera antes de esto mirar que miráramos un poquito qué estaba pasando el año pasado. Nosotros veníamos en un crecimiento económico muy grande. Veníamos del 3% en el mes de febrero, se llegó a hablar de febrero, marzo, antes de empezar esta pandemia,
estábamos hablando de una posibilidad de crecimiento económico en Colombia hasta el 4.5 o el 5% para el año 2020. Pero mirábamos desde el primer trimestre del 2017 que las tasas de desempleo frente al Producto Interno Bruto, al crecimiento económico, no tenían una relación. Esto significaba que estábamos creciendo económicamente muy bien, pero las tasas de desempleo estaban aumentando. De un dígito del 9.5 llegamos a tener en el mes de febrero cerca del 12%. Adelante, por favor. Adelante, los objetivos de la misión de empleo. En primer lugar, yo creo que nosotros hablar en general, los objetivos de la misión de empleo son los siguientes. Primero, tenemos que diseñar una oferta de estrategias e instrumentos de políticas viables, tanto financiero, legalmente y orientados al mejoramiento del desempeño del mercado laboral en Colombia. Estas estrategias, alguien nos decía que estaba diseñado para un año. No, vamos a tener propuestas antes de que termine el año a corto, mediano y largo plazo que permitan acomodarnos a lo que nosotros en este momento estamos viviendo para todos efectos. También necesitamos unos objetivos específicos, entender en forma integral qué es lo que está pasando con el comportamiento de los diferentes fenómenos que estamos viviendo hoy. Estamos hablando todo el mercado laboral colombiano y sobre todo analizar lo que ha ocurrido en el mercado laboral en los últimos 10 años. O sea, antes del COVID ya teníamos dificultades, por eso necesitamos analizar cuál ha sido el comportamiento laboral en la última década. De igual manera, diagnosticar y analizar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas laborales. Esto es revisar todo el sistema que nosotros tenemos, nuestras normas, todas las decisiones constitucionales, todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Eso hay que colocarlo de tal manera que lo podamos visualizar y proyectarlo. De igual manera, tenemos que proyectar todo lo que tiene que ver estrategias, instrumentos de política que sean implementables, repito, a corto, mediano y largo plazo, y diseñar todos los mecanismos de seguimiento a todas estas recomendaciones, estrategias o instrumentos legales de política planteados en la misión. Adelante, por favor. Bueno, tenemos la señal del ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. ¿Aló? ¿Ya? Se nos ha ido por el momento. Vamos a esperar restablecer comunicación con él para que continúe con la presentación en su agenda de hoy, en este segundo día del Congreso. Ya estamos esperando que nos comente si restablecimos comunicación con el ministro. Al parecer ya lo tenemos listo. Sí, ustedes entenderán que este tema de la virtualidad, por un lado, nos produce muchos beneficios y es poder tener a todos los invitados desde cualquier lugar del país y del mundo, pero por otros hay inconvenientes técnicos que se nos salen de las manos, para los cuales pedimos un poco de paciencia. Ya estamos comunicándonos. Ya estoy ¿Ustedes listo. me informarán? Listo. Continuamos con usted, señor ministro. Bienvenido nuevamente. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, los temas de la misión, los temas a desarrollar por la misión. En primer lugar, tenemos el marco regulatorio, como lo venía explicando, y de esa manera lo podríamos ya mirar. Los temas que se van a tratar son los siguientes. En primer lugar, como lo venía comentando, todo un tema regulatorio, y vamos a analizar todas las instituciones laborales que tenemos en Colombia. De igual manera, vamos a mirar la inserción laboral. ¿Cuál va a ser el tema de productividad? ¿Cuál va a ser la gestión para generar nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo lo vamos a conformar? De igual manera, toda la formación para el trabajo y el desarrollo humano que hoy existe. Esto significa las brechas, significa educación, significa todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, instituciones nuestras como el SENA, como el Servicio Público del Empleo. Todo eso lo vamos a mirar, y sobre todo formación para las nuevas formas de temas laborales en el mundo y en Colombia en particular. De otro lado, vamos a mirar
cómo está el empleo desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista regional, cómo miramos qué está pasando en el campo colombiano, qué está pasando en puertos de Colombia, qué está pasando en los diferentes sectores como las fronteras de nuestro país. Todo eso lo tenemos que mirar para dar respuestas desde el punto de vista del mercado laboral. Y de otro lado, todos los aspectos macroeconómicos en el mercado laboral los tenemos que complementar y de alguna manera mirarlo también. De otro lado, también miremos adelante, por favor, vamos a mirar la organización de la misión de empleo. La misión de empleo básicamente es una reunión de todos los expertos, tanto delegados o recomendados del sector de los generadores de empleo, de gremios y demás, de la academia. Tuvimos algunos inconvenientes con las centrales obreras, pero acudimos a la Universidad Nacional de Colombia y hoy la Universidad Nacional de Colombia nos acompaña. Hemos tenido el acompañamiento permanente de entidades como el DNP, el Ministerio de Trabajo, todos los expertos, Presidencia de la República. De igual manera tenemos un jefe de empleo, tenemos a personas, digamos, con toda la experiencia latinoamericana para hacer esto, y también tenemos un consejo asesor donde estarán los empleadores, trabajadores, pensionados, la rama judicial y todos los delegados de nuestro Congreso de la República. La Secretaría Técnica es por parte del DNP, del Ministerio de Trabajo y demás, y el jefe de la misión, repito, es el doctor Santiago Levi y Darío Maldonado, las dos personas que están encargadas de esto. ¿Cómo está funcionando hoy? Se crearon 3 mesas, hay otra parte que se está gestando en este momento, pero básicamente, en primer lugar, una mesa de trabajo con todos los expertos elaborando documentos, con un experto líder y su equipo. Ese será un espacio de diálogo. En primer lugar, la protección social del trabajador va a ser un punto macro grande. De otro lado, la regulación laboral, como lo explicaba anteriormente, y todo lo que tiene que ver con formación para el trabajo. Y de igual manera, otros aspectos coyunturales, como legislativos, de fondo, en lo que tiene que ver con nuestras normas laborales. En todos los escenarios, repito, habla empleadores y trabajadores trabajando como lo están haciendo hoy. Va a ser un espacio de diálogos. Las universidades están haciéndose presentes, otros centros de pensamiento también se están haciendo presentes y de esa manera nosotros podemos avanzar. Por último, la duración, como decía, esto es, adelante por favor, esto va a tener una duración, repito, corto, mediano y largo plazo. La idea es que lo más pronto tengamos un background de papers donde tengamos indicadores laborales y que obviamente todos acentuados con las coyunturas que estamos viviendo como es el COVID-19. También tenemos ya diagnósticos ya adelantados. Repito, el tema de la migración venezolana se tiene que ver ahí automáticamente. Y por último, tenemos que proponer a Colombia nuevas formas de contratación, cambios estructurales, pero todo concertado, todo dentro del diálogo social, donde va a ser importante la opinión de los trabajadores, la opinión de los empleadores, la opinión de la academia, la opinión de los expertos. Y en ese sentido tenemos el apoyo, y quiero agradecer aquí públicamente, de la OIT, a Vinicius, a todo su grupo, a Ítalo y demás, y de igual manera a los organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos viene acompañando, y en ese sentido estamos ahí trabajando fuertemente. A pesar del COVID, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, le entregaremos al país resultados de esta misión de empleo para que entre todos, y obviamente para llevar propuestas al Congreso de la República, entre todos salgamos adelante en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Yo les agradezco muchísimo, muy amables por permitirme estos minutos ahí. Gracias. Señor ministro, muchísimas gracias a usted por sacar